Buenos días, compañeros y profesores. En este proyecto, mi compañero Saúl Cruz y yo, Mari Carmen Ibarra, presentaremos el fenómeno de difracción de Bragg con rayos X. El objetivo de nuestro trabajo experimental fue la obtención de las distancias interplanares de la estructura cristalina de tres tipos distintos de cristales, proveídos en el Laboratorio de Física Contemporánea. Esta distancia será obtenida mediante el dispositivo de difracción de Bragg y comparada con una distancia teórica previamente obtenida. Estos cristales analizados corresponden a un cristal de cloruro de sodio, uno de bromuro de potasio y uno de cloruro de potasio. Algo que se debe recalcar es que estamos partiendo desde la suposición de que cada uno de los cristales está clasificado correctamente. Los rayos X tienen una naturaleza similar a la luz, ya que son una forma de radiación electromagnética, pero con una energía mayor. Se producen a raíz de las transiciones de los electrones atómicos de una órbita a otra. Estas se originan de 100 electronvolts a 100 kiloelectronvolts. Descubrimiento. Los rayos X fueron descubiertos por Röntgen en 1895, cuando acercó un tubo de rayos catódicos con cierto voltaje a sales de bario. Se percató que estos fluorescían. Aunque no se percibía ninguna emisión visible de este, determinó que este fenómeno ocurría porque en un punto las corrientes de electrones chocaban con un tubo de vidrio y Röntgen les asignó el nombre de rayos X. El tubo de Crookes es un cilindro de vidrio vacío por el cual circulan gases que al aplicarles electricidad adquieren fluorescencia y se deduce que esta fluorescencia se debe al flujo de electrones en movimiento. ¿Cómo se producen los rayos X? Estos rayos X son obtenidos calentando un tubo de rayos catódicos. En este tubo, el cátodo caliente emite electrones que son acelerados mediante una diferencia de potencial hasta golpear un blanco de metal. Al golpear los electrones, estos chocan con los electrones de capas internas de los átomos, desprendiendo estos electrones internos en el átomo, de modo que los orbitales internos queda un hueco dejado por este electrón. En consecuencia, un electrón en las capas superiores cubre el hueco, liberando energía en este proceso en forma de fotón. Estos fotones son superenergéticos y se les denomina rayos X, que como mencionamos anteriormente poseen una energía de entre 100 a 100.000 electronvolts. Por otro lado, la estructura cristalina de un material sólido es la forma en la que los átomos se ordenan generando patrones en los cuales los electrones van cubriendo el espacio. Este ordenamiento define la geometría de la sustancia, la cual depende de las posiciones de los átomos dentro de la red. Existen redes de tipo cúbica, romboédrica, hexagonal, ortorrómbica, entre otras. En nuestro caso de interés, las tres sales analizadas corresponden a redes cristalinas tipo cúbica simple, que en términos más técnicos reciben el nombre de FCC, o en inglés, cúbica centrada en las caras. Ley de Bragg. En la espectroscopía de rayos X para cristales se implementa el uso de radiación X para obtener la distancia interplanar. Los rayos X inciden sobre el material con un ángulo específico de incidencia y dependiendo de la estructura del cristal se difracta esta radiación con el mismo ángulo que el incidente. Al incidir los rayos en el cristal, estos rebotan con los átomos que los forman y se crea una interferencia destructiva en la mayoría de los ángulos con los cuales se incide. Por otro lado, cuando se encuentra un ángulo específico llamado ángulo de difracción, se produce una interferencia constructiva, por lo que la cantidad de radiación alcanza un máximo relativo en este ángulo específico. La ley de Bragg relaciona el ángulo incidente con la distancia interplanar y la longitud de onda de los rayos emitidos hacia el cristal con la siguiente ecuación. Difracción de Bragg. Existe difracción cuando los rayos X remitidos desde átomos cercanos interfieren entre sí constructiva o destructivamente. Los rayos X son dispersados por una red cristalina, por lo que se observan picos de intensidad dispersada que tienen como condiciones el ángulo de incidencia igual al de dispersión y la diferencia de longitud en las trayectorias es igual al número entero de longitudes de onda.
Estas redes están compuestas por planos que conforman la geometría de la sustancia, cuya separación entre planos está bien determinada por el tipo de material y red. La distancia interplanar que vamos a analizar puede ser obtenida de manera teórica para de este modo comparar el resultado teórico con los obtenidos experimentalmente. En nuestro caso, para el tipo de redes FCC, la distancia está dada por la siguiente fórmula, obtenida por relaciones estudiadas en teoría de estructura cristalina. La distancia interplanar D es igual a la raíz cúbica de la masa molar entre dos veces la densidad por la constante de Avogadro. El contador Geiger-Müller es un dispositivo que nos ayudará a registrar la cantidad de rayos detectados por el tubo Geiger-Müller, el cual es un detector de radiación que almacena un gas que se ioniza al paso de los rayos. Esto genera pares electrón-ion que son desplazados hacia dos electrodos en los que se establece una diferencia de potencial, traducida a una cantidad de líneas de radiación. Procedimiento experimental. Se coloca 3 presuntos cristales de cloruro de sodio, bromuro de potasio y cloruro de potasio dentro del equipo TX-Ohmmeter a 20 kilovolts en el portacristales A para posteriormente emitirle rayos X. Y luego se colocó el colimador frente al tubo Geiger-Müller para después montar el sistema conectado al tubo con un contador. El tubo Geiger-Müller se conecta al contador que detecta el número de líneas de radiación ionizante que llega al tubo en un tiempo de 6 segundos. Con el brazo inferior se posicionan grado por grado desde 20 grados hasta los 120 con una escala de 2 teta. Para cada grado se registra el conteo que se realiza cada 6 segundos y se toma la lectura de 3 conteos para realizar un promedio. Dentro de los resultados obtenidos, para la sal común o cloruro de sodio, se encontró el siguiente espectro de difracción, en el cual podemos ver que el ángulo de difracción 2 teta corresponde a 35 grados, es decir, teta es igual a 17.5 grados. Aplicando la ley de Bragg, se encontró una distancia interplanar de 2.56 más menos 0.14 angstroms. El valor teórico fue de 2.81 angstroms, con lo cual se tiene un error porcentual de 8.8% en la distancia medida. Para el bromuro de potasio se obtuvo un espectro de difracción que presenta un ángulo de difracción con pico en 16.5 grados. Mediante la ley de Bragg se encontró una distancia interplanar de 2.71 más menos 0.15 angstroms. El valor teórico para este cristal fue de 3.29 angstroms, obteniendo un error porcentual de 17.63% en la distancia medida. Bromuro de potasio o cloruro de sodio. Notamos unos detalles al obtener la distancia interplanar de lo que se pensó era un cristal de bromuro de potasio. Esto ya que se obtuvo 3.29 Armstrong con una diferencia de 0.48 Armstrong para llegar al valor teórico. El error porcentual comparado con el cloruro de sodio es de 3.55%, lo que es muchísimo menor que el 17.63% obtenido para el anterior. Esto nos hace pensar que estuvimos trabajando con cloruro de sodio todo este tiempo. Por último, para el cloruro de potasio tenemos un pico de difracción en 18 grados, obteniendo una distancia interplanar mediante la ley de Bragg de 2.49 más menos 0.13 angstroms, mientras que el valor teórico es de 3.15. Esto nos da un error porcentual de 20.95%. Sin embargo, si en vez de considerar que el cristal es de cloruro de potasio, lo consideramos como uno de cloruro de sodio o sal común, se tiene un error porcentual de 11.38%, el cual es mucho más aceptable. Discusión. Dentro de la discusión de resultados, podemos observar que existe mucho ruido conforme el ángulo se va aumentando, por lo que los picos en el ángulo de difracción de los siguientes planos de la red ya no son tan sencillos de distinguir. Esto es muy probable que sea debido a la potencia con la que se producen estos rayos, pues en reportes de este mismo laboratorio se encuentran espectros mejor definidos usando 30 kilovolts en lugar de 20 kilovolts.
Además, este ruido en el espectro también es consecuencia del mal manejo de los cristales y su deterioro interno, pues ciertamente ya no se aprecia un aspecto transparente correspondiente a un orden de electrones, sino uno mucho más desordenado, generando interferencias destructivas y constructivas en los planos más internos del cristal. Los tres cristales presentados tienen un ángulo de difracción entre 18 grados y 16 grados. Los errores porcentuales son menores en todos los cristales respecto al cloruro de sodio y los valores teóricos para cada cristal se acercan más al cloruro de sodio que cualquier otro cristal. Concluimos que las tres distancias interplanares obtenidas corresponden al cloruro de sodio. Conclusiones acerca del método. El presente método realizado para encontrar la distancia interplanar de varios cristales también es un método eficiente para clasificar cristales. Recomendamos un promedio de conteos para encontrar mediciones un tanto más precisas, ya que por la estructura dañada del cristal y problemas con el tubo Keijer-Müller, los conteos llegaban a diferir para el mismo ángulo. Probablemente un voltaje más alto también hubiera sido más óptimo para la obtención de los conteos. Les dejamos nuestras referencias utilizadas y les agradecemos por su tiempo y su atención.